Ese es el enemigo que, ese es el enemigo que mete la cola. Está bueno ese bandido, pero ¿Sabe las veces que se me pasó eso en los cursos? verdad. Espérame que yay, ahora se me está pegando esto. ¿Qué pasó, yay? Dice, no se puede minimizar son workers durante la grabación de esta reunión. Y no me deja minimizar ahora. Ah, bendito sea Dios. Ya, ahora sí, Eh, hermano. Bien, ¿Vuelvo a está. leer? Sí, por favor, hermana, para Claro, que. vuelvo a leer. Sí, no hay problema. Claro, claro. Dice así, primer artículo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa esto? Creo que Dios me ha creado a mí y a todas las criaturas que me ha dado, perdón, criaturas que me ha dado cuerpo y ojos, alma, oídos y todos los miembros, razón y todos los sentidos. Y creo que Dios aún me sostiene dándome rica diariamente vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, consorte e hijos, tierra, animales y todo lo que poseo. Y todo lo necesario para sostener mi cuerpo y mi vida. Dios también me conserva al cuidarme y librarme de todo mal. Y todo esto lo hace porque es mi bondadoso y misericordioso Padre Celestial, y no porque lo haya ganado o merecido. Por todo lo cual debo darle gracias y alabarle, servirle y obedecerle. Esto es ciertamente la verdad. Bien, hermana. Gracias por la lectura. Ok, hermano. Ya habíamos hablado. Dios es trino, es espíritu, es una persona real sin cuerpo. Muchas veces nos preguntarán, mostrarnos con versículos, pasajes bíblicos, dónde encuentras la Trinidad de Dios, esta doctrina. Ustedes pueden utilizar Mateo 3 16 17 cuando estamos hablando del bautismo de Jesús, que subía del agua a Jesús, le descendía del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz del cielo es del Padre. Entonces tenemos la interacción de las tres personas de Dios en un solo evento. Y como ese versículo tenemos muchos también. En Juan 15 26 Jesús dice, cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, en el primer artículo del credo, entonces nosotros miramos que Dios nos ha creado, Dios nos creó, habla de la creación. ¿Ve? En Génesis 1, del 1 al 2 y el del 2 al 3, sabe que Dios nos creó a partir de la nada. O sea, de a partir de la nada, Dios creó los cielos y la tierra. Y esto contradice muchas de las teorías que enseñan de una gran explosión, de acumulación de energía, un solo punto que estalló y se creó el universo. Entonces, nada, esto la Biblia habla que Dios creó los cielos y la tierra a partir de la nada. Ahora, en la creación está presente el Dios Trino. En eso tenemos que estar claros, donde el Padre que crea los cielos y la tierra, el Espíritu se mueve entre las aguas y el verbo. El verbo, entonces aquí el verbo es Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabemos? Entonces, el verbo es y dijo. Cuando nosotros leemos esa palabra en Génesis 1 y dijo, estamos hablando del verbo. Estamos hablando de Jesús. Y ese verbo es el que leemos en el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos presente a la creación, al Dios Trino dentro de la creación. Ahora, la creación pueden ser días normales. Muchos hablan y opinan, e inclusive cristianos mal utilizan una frase que dice que para Dios un día son como 1000 años.
Entonces malinterpretan esto y dicen que hubieron miles de años entre cada evento de la creación. Pero no, la Biblia nos enseña que fue, dice, la tarde y la noche del primer día y vino el siguiente día. La creación fue en 6 días normales. Eh, ahora, estamos hablando en Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen creó varón y hembra, los creó. Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que fueron creados santos y con el conocimiento de la santa voluntad de Dios. Tenemos más adelante que lo que yo les platicaba ya. No aceptamos como cierta ninguna teoría humana porque esos son intentos que hace el hombre para poder explicar solo lo que podemos conocer a través de la fe. Si ustedes leyeron anteriormente al primer artículo del credo, ustedes miran que hay como 2 páginas entregadas o que hablan bastante de la fe. Y entonces, y esto es por lo mismo. ¿Sabes? Porque solo a través de la fe, esa fe, ese don de la fe que nos da el Espíritu Santo es que nosotros creemos ciegamente lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces tenemos también que Dios, espérame, Dios el Padre muestra la bondad a cada uno de nosotros al crearnos exactamente con cuerpo, con alma, con ojos, con oídos, tenemos todos nuestros sentidos, tenemos todos nuestros miembros, entonces tenemos esa capacidad de razonamiento, todo eso fue un regalo que Dios nos entregó a nosotros y no a como la ciencia dice que evolucionamos del primate, de los monos, y hemos venido evolucionando. Nada tiene que ver esto con la creación. Todo que se diga aparte de lo que Dios creó es falso. Bien, hermanos, entonces miren, ustedes pueden utilizar la primera tabla para explicar bastante acerca de la creación. Entonces, ¿quién nos puede leer el Salmo 104:14? Hermano Ángel, Bueno, Sí, el Salmo 104:14 el dice, segundo de la hermana Virginia. el, Viviana. me Viviana, gusta, me lo voy a poner, ¿eh? Me gusta. Me voy a hacer llamar Virginia. Bueno, Hombre, tengo un nombre. sí, hay un estado acá que se llama Virginia, sí, está la capital. Sí, bueno. él hace brotar el heno para las bestias y la hierba, para el servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra. Bien, hermano. Entonces vean, en esta tabla vemos nosotros la providencia de Dios. Él nos conserva, Él nos protege. Dios no solo nos creó y nos dejó ahí libres. O sea, busquen qué hacer, ahora ya están creados, ahora defiéndanse. No, Él nos conserva. ¿En qué sentido? Este salmo nos dice, Él hace crecer, dice, el heno, las bestias, las plantas, Él nos provee por medios naturales. Entonces ustedes pueden, acá en la tabla, si ustedes pueden ver, ahí nos dice que por medios naturales Dios nos da todo lo que necesitamos para nuestro sustento. Éxodo 16:1-17, hermana Viviana. Viviana. Es bueno, Dios le dio milagrosamente agua y comida a Israel en el desierto. Entonces nosotros explicamos esto. Otro medio de conservación, Dios lo hace por medio de milagros. Nosotros leímos, Israel, imagínense qué dicha comer ese pan que El brotaba maná, del cielo, el maná que caía del el cielo. maná. Imaginen Y el agua. ustedes, el agua que Dios proveía en la roca, que por cierto, pues en otros estudios ahí van a ver la desobediencia de Moisés, al no hablarle Le pegó a Cristo. al no hablarle a la roca, más bien golpearla. ¿Ves? Entonces,
vemos cómo Dios igual nos provee por milagro y esto lo hace abundante diariamente y eso lo hace para nuestras vidas hoy en día. Y aquí estamos hablando de toditito, sin sacar nada, o sea, sin apartar nada de este celular que ahorita tenemos en nuestras manos o esta computadora o todo eso nos provee nuestro Dios. ¿Ves? Y para nuestro uso, para nuestro sustento, para nuestra vida, para nuestros trabajos, para nuestros estudios, para todo. Esa es la conservación que Dios nos da. Por el otro lado, también pueden explicar la protección. ¿Ves? Entonces, ¿quién nos puede leer? Éxodo 14. Éxodo 14. Acá lo tienen en la pantalla. Ángel, Ah, hermano Ángel. Dios le dio una vía de escape a Israel a través del Mar Rojo. Sí, entonces podemos ver. Y Daniel 6, 16, 23. ¿Qué, se acuerdan la historia de Daniel? Ah, ¿Dios Yo, qué hizo? profesor, Diga, hermana. note especialmente el versículo 22. Dios usó su ángel para proteger a Daniel en el foso de los leones. Cuando lo tiraron a Daniel en el foso con los leones. Y Había un ángel ahí que retenía a los leones, más los durmió, le hizo que no tuvieran hambre. Y Daniel pasó toda la noche, todo el día ahí tranquilito. bien, y así podemos enumerar una serie de historias bíblicas también donde Dios ha protegido. Ve, y es importante que nosotros cuando estemos, hermanos, enseñando a nuestro grupo o algún otro hermano, es muy importante siempre que cuando traigamos este tipo de ejemplos, utilicemos, evitémonos utilizar ejemplos actuales de nosotros o de nuestras vidas. Dediquémonos más a utilizar mejor ejemplos de pasajes bíblicos, porque ustedes me dicen cuál otro puede ser. Yo me acuerdo el del que estudiamos, ¿se acuerdan? De los de Mesach, ¿cómo es que se llamaban? Abednego y Sadrach. Sadrach, Mesach y Sí, Abednego. ajá, sí. Sadrach. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, como Dios nos protege por medio de sus miles de ángeles. Sabemos que dentro de la creación, y es un buen, y esta tabla también nos puede servir para que nosotros mencionemos que los ángeles son parte de la creación. No sabemos con detalle o exactitud en qué momento los creó Dios a ellos, ¿ves? Pero son parte de la creación de Dios. Tenemos que tener cuidado en este sentido. Ustedes yo creo que conocen, en sus países también hay, la iglesia, muchos le llaman los pentecostales unitarios, los solo Jesús. Es que ellos mal utilizan muchos versículos de la Biblia para demostrar, para ellos mal demostrar, pues, que la Trinidad no está presente dentro de la creación. Nosotros vemos el verbo también en Génesis, donde dice, y ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Tenemos otros pasajes en Isaías, cuando está presente en esa visión y que dice Dios, y a quién vamos a enviar. Y ahora, ¿quién enviaremos? Está hablando, está presente la Trinidad de Dios en ese momento. Y entonces, igual debemos de cuidarnos mucho porque mal justificando este tipo de iglesia, dicen que ese ahora hagamos en Génesis, Dios le está hablando a los ángeles. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ves? Porque los ángeles no son parte creadora. Ellos no crean, ellos son parte de la creación, fueron hechos por Dios. Y entonces, porque si fueran parte de creadores, pues tendríamos que rendirle algún tipo de reverencia o algo por el estilo. Más sin embargo, si nosotros vamos al capítulo 21, creo, en Apocalipsis, cuando Juan se postró ante el ángel, este ángel que le dijo a Juan, levántate, tú y yo somos consiervos y Siervos. somos adoradores del mismo Dios.
Para que nosotros podemos utilizar estos versículos, porque estos son temas de bastante controversia, hermano. Ya en nuestro grupo han escuchado muchas iglesias, más ahora con el internet se ha dedicado a regar mucha falsa doctrina. Entonces, cuando estamos, y muchas veces, inclusive yo en algunas ocasiones he visto algunos de esos reel que le llaman, esos cortos que salen así y de repente como que me quedo, oye, y me hace titubear. No sé, oye, ¿qué pasa? No, me aparto mejor de... Entonces hay que tener mucho cuidado y eso es lo primero que nosotros tenemos que ver en nuestro grupo. Entonces el primer artículo, hermano, nos habla del Padre. La primera persona de la Trinidad nos habla del Dios creador, del Dios que no solo nos creó, sino que nos provee, nos da todo lo que necesitamos y sobre todo nos protege. Eh, ¿Estamos claros con el primer artículo? ¿Tienen alguna duda, una pregunta, un comentario también? Si quieren. Bien, entonces, siendo así, pues avancemos en el segundo artículo. ¿Quién no lee? ¿Puedo, pastor? Claro. Ujú. Bueno, el segundo artículo dice así, habla sobre la redención. Dice, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué significa esto? Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad, y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, criatura perdida y condenada. Me ha rescatado y librado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte. Y todo esto lo hizo para que yo sea suyo y viva bajo el poder, bajo él en su reino, y lo sirva en justicia, inocencia y bienaventuranza eternas. Así como él resucitado de entre los muertos, vive y reina eternamente. Esto es ciertamente la verdad. Bien. Entonces, en el segundo artículo estamos hablando ya de la redención. Estamos hablando de todo lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, acá es muy importante que nosotros expliquemos las dos naturalezas de Cristo. ¿Ves? Que hablemos que Cristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. Vayan buscando los pasajes bíblicos, de las citas bíblicas que tenemos en pantalla. Primera de Timoteo 2:5, Lucas 24:39, Mateo 4:2, Juan 20:28, Juan 1:2 y Juan 5:22 y 23. Entonces les voy a leer yo la primera para que busquen la otra. Primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bien, hermano. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Creo que Jesús es verdadero hombre porque la Biblia lo llama hombre. Así igual como cada uno de nosotros, Jesucristo nació de una mujer terrenal, de una virgen, y nació siendo 100% hombre también. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bien, entonces por este pasaje bíblico enseñamos que también creemos que Jesucristo es verdadero hombre porque Él tiene cuerpo humano y alma humana. En Mateo 4:2.
Yo, profesor. ¿No puedo leer? Y Eh, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Oh, entonces, ¿qué sintió ahí? Tuvo hambre, ¿verdad? Y eso, ¿quiénes lo sienten? ¿Cree usted que un espíritu sienta hambre? No. No, ¿verdad? No. Entonces, él en su naturaleza humana, él sintió hambre también. Y si nosotros buscamos otros pasajes, Juan 11:35, Jesús lloró también. ¿Se acuerdan cuando las hermanas le buscaron, Marta, María, de que su hermano Lázaro había muerto? Él se entristeció también, él lloró también. Y todo esto, pues, lo hace una persona. Un espíritu, pues no lo va a hacer. Entonces creemos que Jesús es verdadero hombre porque hizo cosas que son normales de los seres humanos. Hermano José, creo que tiene su mano levantada. ¿Nos va a apoyar con Juan 20:28? ¿O tiene algún aporte? Juan 20:28. Ya, un Sí. momentito, profesor. Juan 20:28. Ya, dice la palabra de Dios. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Entonces creemos que Jesús es verdadero Dios porque la Biblia igual lo llama Dios, lo llama con nombres divinos. Entonces, esto igual podemos utilizar otros versículos bíblicos que nos apoyen y que nos fundamenten cómo mostramos que Jesús es verdadero Dios también. Y esto nos sirve bastante, digamos, en contra de las teorías arrianas. Entonces, estas falsas doctrinas que son las que utilizan los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús es verdadero hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces nosotros utilizamos el mismo Juan en su evangelio, ya les mencionaba en el capítulo 1, estamos hablando del verbo, dice, y nosotros nos vamos, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y si nos vamos al versículo 14 de ese primer capítulo, nosotros vamos a ver ahí donde dice, y el verbo se hizo carne. Bien, hermano, Juan 1:2. Hermana Lorena. Dice, este era el principio con Dios. Eso era lo que mencionábamos. Entonces, sabemos que el verbo es Dios porque tiene características y atributos que solamente Dios los tiene. Juan 5:22-23. Hermano Ángel. Sí. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Vean ahí, qué interesante. Que honren al Hijo igual que al Padre. Creo que Jesús es verdadero Dios porque la Biblia nos dice que lo honremos igualmente como al Padre. O sea, y encontramos otros muchos versículos donde dice que toda potestad le fue entregada a Jesucristo por el Padre. Entonces, hermanos, ustedes pueden resumir esto. Ustedes vieron que en sus lecturas que llevan, el credo es amplio, es bastante amplio. En sus catecismos son alrededor casi 200 páginas. Entonces, pero ustedes pueden utilizar así estas tablas, estos cuadros para explicarlos de manera rápida y concisa con cada uno de sus estudiantes. Ahora, Filipenses 12:8, Lucas 9:58 y Marcos 10:45. Vamos a estudiar el estado de humillación de Cristo. Sabemos que Cristo, al igual que tiene dos naturalezas, tiene dos estados también. Uno es su estado de humillación y el otro es su estado de exaltación. Eh, ¿Quién nos tiene primero? Hermano Ángel. Ok. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejante a los hombres.
y estando en Bien, condición de hombre se humilló a sí mismo. bien. Y entonces, ¿qué en su estado de humillación, qué nos quiere decir ese versículo? Se convirtió en uno de nosotros, dejó su gloria junto al Padre. Y vea donde leemos, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó. Él se despojó de esa naturaleza divina, se humilló, se despojó de todo su gloria, su poder que él tenía. Entonces, por eso llamamos estado de humillación. Vemos un nacimiento, donde fue, Dios quiso, ya habíamos estudiado esa la clase pasada. Dios quiso que no, que fuera en un establo. Vea, cuando en la Biblia leemos que esta pareja, José y María, buscaron un lugar donde hospedarse. Y no, Dios no permitió que encontraran ese lugar, sino que su voluntad era que naciera de la manera más humilde a vida en esos tiempos. Hermana Viviana, Sí, ahí lo busco porque pensé que el hermano Juan, ahí lo tengo, ya lo tengo. Me bueno, encanta ese hermano, versículo. Ya bueno, está, ya está. Me encanta ese versículo, así que déjemelo leer. leo. Lucas 9:58. Ahí va, ahí va. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Bien, y Él entonces, era ¿qué? tan... Y acá había uno que lo seguía y le dijo que quería ir con él. Entonces él le contestó que las zorras tenían guaridas y los aves de los cielos tenían nido, pero él era tan pobre que él no tenía ni a dónde recostar su cabeza, no tenía casa, no tenía ningún lugar. Él peregrinaba dando su palabra, así que a él no le iba a poder sacar ni oro ni plata ni nada, porque él era humilde y pobre. Él no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Él solamente daba su palabra, su amor. Y me Bien. encanta ese versículo porque mucha gente lo tienen a Jesucristo como un dador de cosas materiales. No, y Por eso me gusta tanto. la misma palabra nos dice, para el sermón del monte, dice que a él le seguían porque cuidaba, porque alimentaba. Por eso le seguían. Claro, claro. Pues, sí, entonces, hermano, eh, este versículo nos enseña que Jesús fue un hombre humilde. Aparte de haber nacido humildemente, él vivió toda su vida humildemente, siendo el dueño de todo. Imagínense qué contrariedad, pues, que nosotros si lo ponemos a pensar humanamente, nosotros, qué contrariedad que siendo el dueño de todo, no tenía nada. Entonces, por eso es que estamos hablando del estado de humillación. Hermano Juan, creo que tenía su mano levantada. Marcos 10:45. Dice la palabra de Dios así: yo el Hijo del Hombre soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado. Para lograrlo, pagaré con mi vida. Bien. ¿Y qué nos enseña ese versículo? ¿Qué podemos hablar de la humillación de Cristo a través de ese versículo? Muchos hermanos, pues queremos que nos sirvan, ¿no? Por ejemplo, los líderes, los pastores, ¿verdad? Pero si vemos el ejemplo de Jesucristo, que Él no vino para que le sirvan, sino para servir. Entonces nosotros también tenemos que tomar ese ejemplo y tenemos que servirle a los hermanos, no servirnos de ellos. Bien. Hermano Félix levantó su mano. Sí, precisamente el mensaje es que todos los que, como Jesús vino a este mundo a servir, todos los que estemos al frente de un grupo de sembradores o en la iglesia, nuestra misión también es servir como Jesús sirvió a los demás.
Bien, hermano José, levantó su mano. Sí, profesor. ¿Qué puedo aportar en cuál? ¿En Marcos 10:45? Sí, sí. No, pues No, habla. aporte, mire, no solo un solo versículo. Recuerde que estamos en el estado de humillación. Entonces usted puede Ya. aportar en el estado de humillación, Lo en que yo este estaba tema. viendo hay dos puntos importantes, ¿no? Que él vino a servir un punto muy importante que nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Y el otro punto, que bueno, que él vino a salvar a multitudes o a muchos, ¿no? O a redimirnos. Bien. Gracias. Hermana Sofía. Sí, profesor, yo quería aportar, aparte de leer, pero ya me ganaron. Bueno, el versículo nos dice que, que, que vino Jesús para hacerse, que no vino Jesús para ser servido, sino para servir y para darnos la vida eterna. Y hay un dicho que es popular, ¿no? Si no sirves para servir, ¿para qué sirves? ¿No? Entonces, ese es el grado de humildad y de humillación, ¿no? Que nosotros vamos a querer ser y vamos a querer copiar la humildad y la sencillez con la que vino Jesús aquí a la tierra. Eso, profesor, Bien, bien. ¿no? Bien, hermana. ¿Algún otro comentario? Ok, hermano. Entonces avancemos. Entonces, bien, hermano. Esta es otra manera, aquí como yo les presento esta diapositiva, que ustedes pueden utilizar, ya si utilizan en base, si utilizan computadora o sus estudios con sus grupos lo hacen con pizarras o lo hacen con papelógrafos que le llamamos acá y marcador. Entonces, ustedes pueden utilizar de esta manera, estado de humillación, buscan los versículos bíblicos que nos acompañen y que nos soporten y le damos su explicación a cada uno. Ahora vamos a lo que es el estado de exaltación. Filipenses 2:9, Marcos 16:9 y Hechos 5:31. ¿Quién nos apoya? Tenemos tres versículos iguales. Hermano Félix. Filipenses 2:9. Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En este versículo nos habla en Filipenses de que Dios lo puso a Jesús sobre todas las personas y todas las cosas y le dio un nombre muy especial que está por encima de todos los nombres, que es nuestro Salvador. Bien, entonces estamos hablando de la exaltación de Cristo y a esto nos estamos refiriendo como Dios hecho hombre de nuevo hizo pleno uso de su poder y de su gloria celestial. Entonces ya llegó un momento que el estado de humillación culminó y volvió a tomar su gloria y su poder, todo eso que le entregó el Padre y puso en sus manos. Hermana, yo creo que fue Lorena la segunda que levantó la mano. Sí, yo levanté más antes. ¿Sí? Dice, el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hola, ¿me escucha? Sí, se le escucha. Ya. Bien, bien. Esto quiere decir que subió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre. Bien, entonces vea un dato interesante acá y que debemos de manejar muy bien y que debemos de explicar muy bien. Cuando Cristo descendió a los infiernos, Él no descendió en estado de humillación. Ya cuando Él descendió a los infiernos, Él descendió en estado de exaltación.
Entonces nosotros podemos ver por la primera de Pedro también, lo vamos a ver de esto un poco más adelante, donde hay un versículo donde él dice que él bajó y predicó a todos los espíritus que estaban encadenados. ¿Ves? O sea, él bajó y proclamó su victoria en la cruz ante todo esto. Por eso es que llamamos estado de exaltación, comienza desde ahí. ¿Ves? Desde cuando hablamos que Jesús desciende al infierno. Muchos malinterpretan y lo ponen todavía como estado de humillación el hecho de bajar y descender al infierno. Pero no es así, hermano. Hermano Javier. Es para leer el siguiente. Lea. De todas maneras, estamos en estado de exaltación. Si algún otro quiere dar algún aporte, comentario o pregunta, lo puede hacer siempre. No hay problema. Es el de Marcos 16, 19, ¿no? No, Hechos, Hechos. Perdón. Hechos 5:31. Este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador a Israel arrepentimiento y Bien. Entonces, ¿qué nos enseña ahí, hermano? Ese versículo referente a la exaltación de Cristo. Es que Dios lo ha puesto por encima de todo, es príncipe y salvador. Y es el que, así dice, a este Dios, Dios lo ha exaltado y ha aceptado pues, su sacrificio Bien. de la humanidad. Sí, y aquí hay un tema importante que debemos de estar claros, que estamos hablando que la resurrección de Cristo nos está asegurando que Él es el Hijo de Dios. ¿Ve? Nos está asegurando nuestra redención, ¿ve? Y nos está asegurando parte del último artículo del credo. Nos está asegurando que Él nos va a resucitar de entre los muertos. Él nos va a levantar en un tiempo también. Así, al igual que Él se levantó, nosotros igual seremos levantados junto a Él. Así como Él se levantó. Entonces, hermanos, ¿algún aporte, alguna pregunta? Porque tenemos bastante por delante. Bien, hermanos. Entonces, avancemos. Igual tenemos el segundo artículo, nos habla de los tres oficios de Cristo. Vamos a buscar Lucas 8:1, Efesios 5:2, Lucas 7:21. ¿Quién nos apoya? A ver, Lucas 8:1, hermano Ángel. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y entonces, ¿qué oficio le podemos atribuir a nuestro Señor Jesucristo según ese versículo? ¿Qué hacía? ¿Qué nos dice? A ver, vuélvalo a leer. ¿Qué nos dice que él hacía? Iba por toda la ciudad y aldea. Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, el evangelio, la nueva. Bueno, a ver, ¿quién más? Que me dé esa palabra, que me dé esa palabra. A ver, ¿quién nos dé esa palabra? ¿Qué hacía en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes se encargaban de predicar la palabra de Dios? De llevar a dar a conocer al pueblo todo lo que Dios quería. Profeta. Como profeta y sacerdote. Profeta, correcto. Entonces, sabemos que la palabra Mesías es ungido. Jesucristo fue ungido por Dios. Fue ungido como un profeta. Eso es lo que hacía. Y recuerdan anteriormente que igual los profetas eran ungidos también. Y esa era su misión en el Antiguo Testamento, era dar a conocer las verdades de Dios, dar a conocer la palabra de Dios. Hermano Félix. Sí, los tres oficios de Cristo era profeta, sacerdote y rey. Con los con la exaltación. Efesios 5:2, sí, léanos.
no se me adelante, que te vamos por parte. Ya mira que tal tiro, tal filo. Yo lo puedo leer, Efesios. Sí, Léalo, si lo tiene, léalo pues. sí, se me Lo tengo ya. pasó. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos envió y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto quiere decir que Dios ha hecho todo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada ya. O sea, Él tuvo un sacrificio de su persona por nosotros al Padre, y ese es un sacrificio aceptado como los, los sacerdotes ofrecían sacrificio al Padre por expiación de los pecados del pueblo. Asimismo, Jesús cumplió el mismo papel que los sacerdotes. Ese es el segundo papel. Correcto, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que tener presente siempre el Antiguo Testamento para explicar. Recordemos que es importante que expliquemos que toda la palabra de Dios, toda la Biblia es cristocéntrica. ¿Cómo vamos a encontrar a Jesucristo en el Antiguo Testamento? Es muy importante que demos a conocerlo y de esta manera. Ahora, a ver, ¿qué hacía? Ya lo dijo el hermano Félix, ¿qué hacía el sacerdote antes? Era el encargado de ofrecer valga la redundancia, las ofrendas de sacrificio o de expiación eh, por los pecados de él mismo y del pueblo. Entonces, al contrario, Cristo acá, él se ofreció, él fue esa ofrenda grata, de olor grato a nuestro Dios. Él se ofreció como el sacrificio vivo. Y dice que en hebreo dice que un solo sacrificio hizo Jesucristo y es entregarse él mismo como el Cordero Pascual. Hermana Viviana. Sí, aportar en Efesios y no Lucas. En Efesios sí, él hizo el sacrificio como un cordero puro, santo, sin mancha, y una vez y para siempre. Pero se le metió el Entonces, cuarto. a él cumplió con toda lo que Pero demandaba Dios, con la ley, ahí cumplió con todo. Entonces, por eso fue exaltado, ¿verdad? Y es el oficio de él como sacerdote, pero él es el sumo sacerdote. Bien, claro, ese es el segundo oficio de Cristo. Él es el sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Es más, acá un tips solo para que sea, para que lo manejen, o tal vez ya lo saben. ¿Sabían ustedes que parte del Israel actual o del pueblo judío actual de hoy en día, ellos utilizan este versículo, o sea, para desacreditar a Jesús? ¿En qué sentido? Ellos dicen que el, la tribu designada o escogida por Dios para ejercer el ministerio del sacerdocio eran los levitas. Evita. Entonces Jesús es de la tribu de Judá. De Judá. Entonces dicen, no es posible que Jesucristo sea sumo sacerdote nuestro porque no pertenece a la tribu de Leví. Entonces, eso lo utilizan parte actualmente el pueblo judío, el Israel actual de ahora. Entonces, de esa manera tratan de desacreditar a nuestro Señor Jesucristo. Bien, Lucas 17:21. Sí, yo lo busqué. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ellos buscaban el reino de Dios, pero Él era el reino de Dios, que estaba entre ellos y ellos no se daban cuenta. Igualmente hoy se creen que hay que buscar el reino de Dios no sé a dónde y el reino de Dios sigue estando con nosotros en nuestro corazón. A través del Espíritu Santo, Él reina en nuestras vidas. Nosotros tenemos a nuestro Rey todos los días de nuestra vida porque Él lo promete, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que el reino de Dios sigue estando en la tierra mientras esté el Espíritu Santo. Bien, claro que sí. Sabemos que Jesucristo es Rey. Y lo vemos también, que se acuerdan cuando Poncio Pilato lo estaba entrevistando a él, que le dice, tú eres rey.
Sí, para eso he nacido, dijo. Sí, ¿verdad? Para eso he nacido. Pero ¿qué le dijo después? Pero mi reino No es de este mundo, no sino de los es. cielos. Así es, correcto. Entonces, sabemos que Jesucristo es nuestro rey. ¿Ves? Nosotros somos parte de ese reino de la Nueva Jerusalén. ¿Ves? Nosotros somos parte del Israel espiritual. Somos parte de ese pueblo donde el que tenemos por rey se llama Jesucristo. ¿Ves? Eso es y podemos hacer algunas veces, digamos, cuando tenemos niños en nuestros grupos o algo, hay que explicar con palabras sencillas, así muchas veces, por ejemplo, decirle, en esos tiempos, pues, no habían presidentes, sino que las ciudades o, sí, las ciudades se regían por reyes, que eran el que ejerce ahora el cargo como presidente o algo por el estilo, pues, explicar con palabras sencillas. Eso es lo principal y fundamental en este tipo de enseñanza. Porque ustedes recuerden que ustedes son profesores, ustedes son maestros y ustedes tienen que buscar este tipo de vocabulario que pueda enseñar más bien a los demás, que pueda edificar. Pues no tratemos de utilizar palabras complicadas, ¿ves? Que no nos van a entender. Ya esta vez me recuerdo un pasaje en la primera de Corintios, cuando Pablo habla sobre el don de hablar en lengua. Recuerdo que él dice, es mejor que digas de 3, 4, 5 palabras sencillas, pero que edifiquen, a que digas un montón de cosas, pues, que no, realmente ni le van a entender. Bien, hermanos, sabemos que estos son los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo. Él fue ungido, la palabra Mesías también significa ungido, él fue ungido por Dios como profeta, él trajo las buenas nuevas del reino de Dios, él anduvo profetizando, él fue nuestro sumo sacerdote, se entregó a sí mismo como esa ofrenda en olor agradable al Padre Celestial y sabemos que él es nuestro Rey. Ok, entonces acá ya terminamos el segundo artículo. Vamos al tercer artículo. Estamos hablando de la santificación. ¿Quién nos puede leer la pantalla? Hermana Sofía levantó su mano. Gracias, profesor. Dice así, el credo apostólico en el tercer artículo, la santificación. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Qué significa esto? Creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni a acercarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y guardado en en la fe verdadera. De la misma manera, llama, congrega, ilumina y santifica a toda la iglesia cristiana en la tierra y en Jesucristo la conserva en la verdadera fe. En esta iglesia cristiana diaria y completamente, Él me perdona a mí y a todos los creyentes, todos los pecados, y en el último día me resucitará a mí y a todos los muertos, y nos dará vida eterna a mí y a todos los que creen en Cristo. Esto es ciertamente la verdad. Bien, gracias. Les voy a dar un tips aquí, hermano. Cuando usted, en todo el catecismo, cuando ustedes lean la parte del significado, lo que el doctor Martín Lutero asignó como significado a cada una de las verdades bíblicas. Esto, lo que ustedes leen acá, es el contenido posterior en cuanto a al desarrollo, en cuanto a las preguntas y respuestas de los versículos bíblicos. Revisen bien eso y van a ver ese tips ahí que está. Para eso te lo digo, para lo que nos falta el resto de la clase, para que logren avanzar un poco más rápido y logremos leer un poquito más. ¿Ves?
Entonces, bien, estamos ya en el tercer artículo. Cuando estamos hablando del tercer artículo, bueno, vayan buscando 2 Tesalonicenses 2:13, 1 Corintios 6:16, 1 de Pedro 1:23, por favor. El que tenga el primero, pues me dice ya. Estamos hablando del tercer artículo, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Vamos a ver cuál es el trabajo, así como nos decía al inicio la hermana Viviana. ¿Cuál era el trabajo del Padre, el trabajo del Hijo? Ahora vamos a ver cuál es el trabajo del Espíritu Santo. Que igual, justamente como el Padre y como el Hijo, es justamente glorificado como Dios. Hermano Ángel. Sí, segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bien. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cómo se llama la obra del Espíritu Santo? Ya me dijeron que la obra del Padre es creador, protector y dador de todo lo que necesitamos. La obra del Hijo es redención, es nuestro redentor. Pero ¿cómo se llama la obra del Espíritu Santo? Santificación. Santificación. Bien, así es. La obra del Espíritu Santo es la santificación. Correcto. Entonces, somos llamados mediante el Evangelio. Recuerdan en Romanos, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Ves? Entonces, ¿y cuál es esa palabra que estamos escuchando? Estamos hablando del Evangelio. Igual, por la palabra dice, tenemos los medios de gracia también. Tenemos lo que es la Santa Cena, tenemos lo que es el Santo Bautismo. Y eso lo vamos a estudiar en su momento, en la clase que viene, porque ya nos tocan los sacramentos. Y ya es lo que llamamos sacramentos. Diga, hermano, 1 Corintios 6:11. ¿Me lo permite, hermano? Diga. 1 Corintios 6:11 dice, y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Bien. Entonces, ya esa última parte que leyó, interesante, dice, todo esto fue por el poder de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios. Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo nos santifica cuando nos lleva a la fe en Jesucristo. Ya la hermana Viviana decía, no podemos llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Él es el dador de la fe. Este es un don que ni siquiera nosotros, no es un don ni siquiera de nosotros, es un don de Dios. Hermana Viviana y después hermano José. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa esto? Que nacimos de nuevo, no como con corrupción, sino incorruptibles a través del poder del Espíritu Santo. Nacimos de nuevo. Somos nuevas personas en Cristo. Por eso dice incorruptible. Por la palabra del Evangelio que dice la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios, el Evangelio que vive y permanece para siempre. Todo se va a terminar, pero la palabra de Dios va a permanecer por siempre. Entonces, a través del poder de su palabra y del Espíritu Santo, fuimos renacidos nuevamente, pero no para ser con corrupción, sino para ser de incorrupción. No sé si se me expliqué bien. Bien, bien, claro que sí, le entendimos muy bien su respuesta. Hermano José. Sí, profesor.
Bueno, la palabra dice que, bueno, que nuestro nuevo nacimiento no viene de padres humanos, sino de la palabra de Dios, ¿no? La obra especial del Espíritu Santo. Excelente, hermana Katia. Sí, quería aportar algo con respecto a lo que dice la comunidad. En realidad, en el original es, digo, la comunión. En el original es comunidad, en el griego y en el mismo catecismo explica. ¿Por qué sería la comunidad? Porque el reino de Dios es como una ciudad, ¿no? Pero está hablando de la iglesia invisible. Es una comunidad de santos, es una comunidad de redimidos. Es la iglesia a la cual pertenecemos todos los hijos de Dios. Entonces, deberíamos, en vez de decir comunión, todos deberíamos decir comunidad. Bien, gracias, hermana Katia. Y después hermano Félix. O hermano Félix, ¿quién tenía los humanos levantados? Sí, nosotros nacemos muertos espiritualmente y el Evangelio, la palabra de Dios por la obra de Jesús nos devuelve a la vida, nos da la vida nuevamente, un renacer, un renacimiento a la vida espiritual y nos da la vida eterna por el sacrificio y la obra de Jesús. De estar muertos espiritualmente, de nacer muertos espiritualmente, nacemos nuevamente a la vida eterna con el Padre. Amén, excelente, hermano, muy buenos sus comentarios. Así es, hermano, y la Biblia está describiendo el milagro de la fe, ves que esa que a través del Espíritu Santo es la que obra en cada uno de nosotros y nos regenera, como decía, nos da un nuevo nacimiento. De hecho, pues lo que mencionaba el hermano Félix lo vamos a ver más adelante en el sacramento del bautismo. Ese nacimiento que nacemos muertos en la fe. Lo vamos a abordar más ampliamente, pero muy buenos comentarios. Bien, hermanos, avancemos. Ahora mire, sabemos que el Espíritu Santo es el dador de los dones, es el que nos da todo lo que da. Ahora, a través de él solo y a través de él podemos saber lo siguiente. ¿Quién nos lee Efesios 1:7, Romanos 5:1? Van a buscar Salmo 71:5, Salmo 119:50 y Isaías 61:10. Yo sé que estamos en la hora ya, hermano, y disculpan el atraso que tuvimos con el pegón. A ver, voy buscando yo Efesios. Ah, bueno, él lo tiene. Ah, hermano Ángel. Sí, en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tenemos? Dice. Redención. Ah, entonces tenemos perdón de pecados, ¿verdad? Ok, tenemos perdón de pecados. Claro que sí. Pero esto, ¿por quién lo sabemos? ¿Por quién sabemos que tenemos perdón de pecados? Por la obra redentora de Jesús, la sangre, como lo menciona Sí, ahí, la sangre. claro. Sí, pero ¿quién nos enseña? ¿Quién nos enseña esto? Recordemos que estamos estudiando el tercer artículo, estamos estudiando ¿Mm? Espíritu Santo, el al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo nosotros podemos saber que tenemos redención y perdón de pecado a través de Jesús. Él nos enseña esto. Hermana Viviana levantó su mano. Sí, para Romanos. Léalo. Romanos 1:5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, Dios nos declara libre de culpa por la Ok. fe en su Hijo. Y si estamos, Entonces, diga. sí,
y tenemos paz con Dios, porque ya ahora podemos llegar al Señor a través de la oración. Antes no podía, ahí se abre el velo. Dios hace que Jesucristo abre el velo. Así como se rajó el velo cuando Él murió crucificado, a tener fe, a través de la fe en su Hijo, entonces Dios nos mira a través del sacrificio de su Hijo por nuestra fe y dice, estás libre de culpa, estamos justificados por la fe en su Hijo. Y tenemos paz con Dios, podemos llegar a Dios libremente. Dice Hebreos, acercaos al trono de la gracia. Excelente. Hermano José, tiene el Salmo 71:5. ¿Quién lo tiene? Ya Salmos 119. ¿Cuál, 119. cuál dice? Ah, bueno, el otro. ¿Quién tiene el 71:5? Yo. Léalo, hermana. ¿Qué pasó? No le escucho yo. No está la hermana. No, yo no. Se cayó. Léalo, pues. ¿Quién no lee? No lo tengo. Léalo, léalo. Sí, Salmo No, perdón, ya llegó, está bien. 71. Sí. perdón, es que al cambiar de pantalla se me ha ido. No, le escuchamos. Lo leo, entonces. Léalo, pues, para él. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Nuestro Dios es nuestra seguridad. Nuestra seguridad. Ay, y si tenemos seguridad, entonces tenemos esperanza. Por medio del Espíritu Santo sabemos que tenemos esperanza en Cristo Jesús. El Isaías 61:10. ¿Me lo permite, pastor? Léalo. Dice, Isaías dijo, mi Dios me llena de alegría, su presencia me llena de gozo. Él me dio salvación y me trató con justicia. Bien, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Que si tenemos al Espíritu Santo, tenemos que estar contentos y felices y alegres, que nada ni nadie vale la pena para enojarnos. Bien, tenemos gozo, correcto. Hermano José, usted tenía el 119:50, así era. José Mendoza. Sí, sí. Por eso tenemos gozo en el Espíritu Santo. Eso está diciendo la palabra. Sí, lo tiene. ¿Me Sí, ¿me escuché? está escuchando? Ahora sí le escucho. Allá, sí, dice, gozosos en el Espíritu Santo. Ah, Todo el tiempo gozosos. ok, el Salmo 119:50 dice, ella, que es la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ok, tenemos consuelo. Entonces, hermanos, con este gráfico ustedes pueden ilustrar lo siguiente. ¿Ves? Podemos ilustrar que antes, como decía el hermano Félix, que nacemos muertos espiritualmente, entonces somos sacados de la incredulidad, somos sacados de la oscuridad y somos llevados a la fe. Y esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra esa fe en nosotros, que nos lleva y nos hace conocer que a través de Cristo tenemos perdón, que por todo lo que Cristo hizo por nosotros tenemos paz para con Dios, tenemos esperanza para el último día, tenemos gozo en nuestra vida, que no hay nada que nos pueda afligir. Ya lo mencionábamos en los últimos estudios que hicimos, que no hay nada, aunque o sea, la estemos pasando mal en este mundo terrenal con problemas y todo eso, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos consuelo en nuestra alma. Hermanos, vamos a avanzar porque todavía quedan unas cuantas diapositivas y ya vamos adentro. Entonces, miren, el Espíritu Santo
igual nos santifica y nos lleva a buenas obras. ¿Ves? Entonces, si nosotros leemos en la segunda de Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros somos llamados a hacer buenas obras. Y aquí es importante que nosotros tengamos el cuidado, ¿ves? De utilizar esas palabras, de eliminar esas palabras, el tenemos, el debemos. Eso es legalismo. Entonces, nosotros tenemos que enseñar y tenemos que tener cuidado y corregir en amor hacia alguno de nuestro grupo o con alguien que estamos instruyéndole en la palabra. Utiliza este tipo de palabras. ¿Ves? Sabemos que somos llamados a hacer buenas obras y estas obras las hacemos en agradecimiento. En el Salmo 51:10 dice, te recuerda que es un salmo penitenciario, al final el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva mi espíritu, un espíritu recto dentro de mí. ¿Ves? Entonces sabemos que el Espíritu Santo nos da un corazón puro. Ahora, en Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. Esta es la manera en que nosotros expresamos nuestro amor y gratitud a esa obra redentora de que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y en Salmos 119:105 dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrero a mi camino. Esto está hablando sobre la voluntad de Dios. Nosotros nos vamos a sentir que queremos hacer la voluntad de Dios porque somos llamados en amor y en agradecimiento a través del Espíritu Santo, que es el que obra y es el que nos lleva a realizar todas esas buenas obras en agradecimiento. Bien, hermanos, si tienen alguna pregunta o comentario aquí. Ok, avancemos. Ahí me disculpan que estoy avanzando rápido estas diapositivas, pero nos faltan varias. Entonces aquí tenemos el, el Espíritu Santo, dice, 2 Corintios 11:3, dice. ¿Quién nos lee ahí en la pantalla? Lo que está en pantalla. Lee, hermano. En 2 Corintios 11:3, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vean lo que escribió el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Temo que así como la serpiente, está hablando del diablo, cómo engaña. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? Recuerdan un versículo bíblico que dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. sino contra Principados y Potestades. potestades. De las correcto. tinieblas. Correcto, entonces nosotros tenemos un enemigo. Y dice en la primera de Pedro también nos habla que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es el enemigo de la fe. Entonces ustedes pueden utilizar estos dos pequeños versículos para explicar esta tabla. ¿Ves? Porque los enemigos de la fe y de las buenas obras sabemos que son el diablo, el mundo pecador, inclusive esa misma naturaleza pecaminosa con la que nosotros llamamos. Entonces, de hecho, por el Espíritu Santo nosotros estamos llamados al fortalecimiento de nuestra fe. Igual en la renovación del cielo para hacer buenas obras en cada uno de nosotros. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay otros versículos también que dice que junto con la prueba viene la salida. Dios no nos va no va a permitir que nosotros recibamos una prueba que no podamos, que no podamos salir de ella. ¿Ves? Entonces, igual el Espíritu Santo es el que nos conserva en la verdadera fe, es el que nos mantiene en la verdadera fe. Si tienen algún comentario, pregunta en esta tabla.
O si no, avanzamos. Ok. Tenemos esta. Hechos 5:14. ¿Quién nos lee acá esta? Yo, profesor, Lea. dice, los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número de hombres y de mujeres. Bien, entonces vean acá. Acá estamos hablando ya de la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. Entonces, Hechos 5:14 nos está hablando. A ver, ¿quiénes eran los santificados o santos? ¿Quiénes son estos? En la tabla nos dice los que son lavados por la sangre de Jesús. Entonces, son todos los creyentes de todo el mundo. Eh, Ahora, en Primera de Corintios 12:13, igual tenemos acá que nos dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Sabemos por la fe en Cristo Jesús que el Espíritu Santo es el que nos congrega, es el que nos reúne. Aquí estamos hablando ya de la iglesia. En Primera de Corintios 1:2 también sabemos que Jesús nos ha lavado de todos nuestros pecados. Entonces nosotros somos santificados por medio de Jesucristo que nos justifica. Les hago una pregunta acá. La santificación, ¿somos santos porque es un trabajo que hacemos a diario, que venimos haciendo a diario, o es algo que ya obtuvimos? No, no es nuestra la santificación. Jesús nos da la santidad de Él. Nosotros seguimos siendo pecadores. Nuestra esencia es pecadora. Nosotros tenemos que esforzarnos para poder lograr hacer algo bueno. La santificación completa va a ser cuando dejemos este cuerpo carnal. Nosotros Bien. estamos cubiertos por la santidad de Jesucristo, nada más que eso. Nada más. Seguimos siendo pecadores. Nosotros fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Él pagó nuestra santificación. Con su sangre nos limpió y nos justificó ante el Padre Celestial. Somos santificados por el amor de Cristo que se sacrificó por nosotros. Excelente. Y su obra fue atribuida a nosotros. Bien, hermana Katia. Si somos justificados con la justicia ajena, es cierto que ninguna obra que hagamos nos va a justificar en absoluto. Somos pecadores, pero al forzarnos, también es pecado forzarnos. ¿Por qué? Porque cuanto más nos forzamos, a veces pecamos más. Por eso pienso que ni siquiera forzarnos o esforzarnos por hacer el bien va a lograr, porque dice el mismo Pablo, y encuentro una ley en mis miembros que no hace caso a mi mente, que quiere hacer el bien, pero no puedo porque soy pecador, porque mis miembros no me obedecen, porque cuanto más queremos hacer el bien, menos lo hacemos. Entonces, Dios nos da esa justicia ajena, pero la justicia como es ajena, debemos agradecerla cada día en arrepentimiento porque vamos a pecar también ese día. O sea, esa justicia es por medio de Jesús y la recibimos cada día, es cierto, ¿no? Pero sin esforzarnos porque nosotros no hemos hecho nada bueno, ¿no? Para ser salvos. Bien, sí, y recuerde pues lo que habíamos visto anteriormente, la doble naturaleza que tenemos nosotros, el viejo Adán y el nuevo hombre. Ahí es un conflicto a diario, así como ustedes mencionaron. Hermano Pedro, Sí, buenas noches, hermano, bendiciones. buenas Bueno, noches. en Romanos 3:23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces, bien,
Sí, entonces bien, hermano, mire, tenemos en la segunda de Corintios 5:19, nos dice que Dios nos declara justos. Entonces, estamos hablando que justificación es que nos declaren justos siendo aún culpables. Tenemos culpa, pero se nos perdona, pero somos culpables. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Correcto. Así es. Por Romanos 3:23-26, usted lo que usted leía, ahora Jesús es nuestro sustituto, Él pagó completamente todos nuestros pecados. Ahora, aquí una pregunta importante, ¿el perdón y la salvación se pierden? ¿Qué piensan ustedes, sí o no? Sí. Sí, se pierde. Sí, Sí. y deme un ejemplo, ¿cómo Sí, perdería el perdón y la salvación? negando a Cristo, Bueno, negando sus méritos. Si Bueno, yo me adjudico mi salvación por mis propios méritos, estoy negando los méritos de Cristo. Por eso cuando digo yo esforzarlo, Pablo también dice, ¿y vamos a seguir pecando deliberadamente? Nosotros todos los días nos tenemos que esforzar, porque es una lucha espiritual diaria con el viejo hombre y con el nuevo hombre. Mi carne le gusta todas las cosas del mundo, pero mi ser interior busca las cosas de Dios. Entonces es una lucha continua entre el bien y el mal, hasta el día que sabemos que vamos a morir y vamos a dejar este cuerpo. Por eso yo me voy a esforzar por no pecar, porque quiero agradecer, por agradecimiento a Dios no voy a querer pecar, pero si peco, abogado tengo, dice la palabra. Voy a Excelente, pedir perdón. Entonces, excelente. estamos justificados por los méritos de Cristo, nada más que por sus méritos. Nosotros somos siendo pecadores, pero yo voy a esforzarme y voy a luchar cada día para no pecar. Si me viene un mal pensamiento, me voy a esforzar para sacármelo. ¿Por qué? Voy a pedir perdón, Señor, ayúdame, límpiame de este mal pensamiento. Esa es la lucha diaria que tenemos entre el yo carne y el ser interior que es el espiritual. Bien. Entonces, yo lo entiendo así a la palabra, creo que es así. Sí, Gracias, sabemos. profesor. Gracias por su buen aporte. Claro que sí. Y esa es la manera en que nosotros perdemos la salvación, cuando queremos adjudicar la salvación por nuestra buena obra. Cuando decimos que hacemos buena obra y estamos aportando un granito de arena para nuestra salvación, la perdemos automáticamente porque estamos negando la obra de Cristo. Entonces, como dice Pablo, y entonces, ¿de qué sirve que Cristo haya muerto y haya resucitado? Si pienso de que yo puedo hacer algo por mí mismo. Entonces, desde ese momento perdemos automáticamente nuestra salvación. Correcto, hermanos. Entonces vamos a avanzar porque ya el tiempo nos está premiando. Entonces acá, sabemos que el credo es una de nuestras confesiones, es una confesión de fe. Sabemos que la mayoría de iglesias tienen una declaración escrita de lo que creen y de lo que enseñan. ¿Ve? Y a esto es lo que llaman confesiones. Nuestra iglesia luterana tiene muchas confesiones. ¿Ustedes conocen cuáles son esas confesiones de nuestra iglesia? Hola, se fueron. ajá. El credo apostólico, el credo Niceno. niceno, Miceno. credo atanasio. Sí, los credos son parte de la confesión. Pero vean, cuando hablamos de las confesiones como luteranos, entonces estamos hablando, uno, el Catecismo Menor de Martín Lutero, escrito en 1529. Esa es parte de nuestras confesiones de fe. ¿Ve? Y está diseñado para el aprendizaje de los niños en casa. ¿Sabían ustedes que para en ese tiempo el doctor Lutero fue enviado como obispo a hacer un recorrido a todas las iglesias para ver cuál era el estado, cómo estaban esas iglesias? Y él se dio cuenta que los curas, los sacerdotes de esas iglesias que él visitó, ni siquiera se sabían
los mandamientos, ni siquiera se sabían el Padre Nuestro. Entonces, ahí nace esta necesidad de escribir el catecismo menor, y es una herramienta sencilla y útil para el aprendizaje de los niños en casa, y hoy en día la Iglesia Luterana ya por más de 400 años está haciendo uso de él para, eh, para sus estudios, para sus clases. Y vea, ahorita mismo pues es lo que estamos haciendo uso del catecismo para nuestros estudios. Otra de las confesiones de la Iglesia Luterana, tenemos el Catecismo Mayor, escrito también por el doctor Lutero en 1529. Este ya es un estudio más profundo, diseñado para ministros, diseñado para pastores, eh, diseñado para profesores, para maestros. ¿Ves? Entonces, no crean que habla otra cosa distinta al catecismo menor. Él sigue hablando las 5 verdades principales o doctrinas bíblicas, pero lo aborda desde un punto de vista más extenso. O sea, ya desde un punto de vista para personas más preparadas dentro de la palabra de Dios. ¿Ves? Aquí ya ustedes también pueden observar muchas palabras ¿cómo les puedo decir? Que no conocemos pues en nuestro diccionario. Este, y esto ustedes igual lo pueden ver lo van a ver ahorita en la clase de dogmática. La clase de dogmática tiene bastante contenido del catecismo mayor. Y van a ver ese tipo de vocabulario que se utiliza ahí. Correcto. Entonces, tenemos las confesiones de Hamburgo, escritas por Melanchthon en 1530. Y estamos hablando de que esta es una síntesis de la fe, lo que creemos como luteranos. Este es un cuadro histórico teológico. Entonces, este texto se divide más en corregir prácticamente los abusos y corrección y herejía que entraron a la Iglesia Católica en su momento. Y está hablando también, nos habla de la fe. Ahora tenemos igual, aparte de las confesiones, tenemos la apología, escrita por Melanchthon en 1530 también. ¿Qué pasa con apología? Cuando este señor bueno, él trabajaba con Lutero, este señor Melanchthon, él trabajaba con Lutero, pero ustedes van a aprender en una clase que se llama Historia de las Confesiones, este señor se desvió. Este señor se apartó de la fe y de las enseñanzas de Lutero. Mas, sin embargo, él fue el que presentó nuestras confesiones en su momento. Cuando él presentó la confesión de Hamburgo, el rey y Roma la rechazaron. Entonces, ¿qué pasó posterior? Él presenta la apología. Y esta apología es refutando el rechazo que hizo el rey y la iglesia de Roma en su momento a la confesión de Hamburgo. En la apología es un poco más extensa. ¿Ves? El contenido es más extenso. Tenemos, hermanos, los artículos de Esmacalda. ¿Ves? Entonces, igual, esto los escribió Lutero en 1537 y esta fue una respuesta que Lutero hacía a la confutación que hizo Carlos V y los teólogos romanos de la época a todos los que a los escritos que él había presentado. Entonces, es igual a como se presentó la apología, refutando todo lo que dijeron en contra de las confesiones, igual fue el artículo de Esmacal. Ahora, tenemos también la fórmula de concordia. Esto ya es un poco ya más nuevo, ya no estaban, creo, estos señores, ya no estaba Lutero, ya no estaba ni el señor Melanchthon. Entonces, y esa fue escrita por un comité de luteranos que existía en ese momento. Bien, hermano, ahora una pregunta ya de profundizar. ¿Cuándo creen ustedes que es necesario hacer una confesión de fe? Para mí siempre. A ver, hermano Félix. La confesión de fe la utilizamos para probar
si coincidimos con los hermanos que están en nuestro grupo o en nuestra iglesia, si coincide con lo mismo que nosotros confesamos. En esto utilizamos para ver si hay concordancia en lo que ellos confiesan creer. Es una confesión de creencia, de fe, en el que creemos. Bien, hermana Viviana creo que levantó su mano. ¿Y quién más? Yo creo que la confesión de fe es diaria. Con cada persona que yo me encuentre o tengo una conversación, siempre sale la confesión de fe. Siempre voy a decir que soy cristiana, que creo en Cristo, que es mi Salvador, y siempre ahí voy a dar el pie a poderle predicar a la otra persona, porque siempre hay una forma de Bien, llegar a la otra persona. ok. Recuerde lo que le dije en la diapositiva anteriormente. Estamos hablando de que la iglesia utiliza confesiones. ¿Y qué eran las confesiones? ¿Qué eran las confesiones? Ya lo habíamos puesto en una diapositiva anterior. Son las Ah, creencias de sea, una persona o grupos, es lo que creemos. Entonces yo les estoy haciendo la pregunta, ¿cuándo es necesario hacer una confesión de fe? O sea, estamos a... Sí, Cuando estamos reunidos en la iglesia y también cuando formamos El nuestro servicio. grupo, las iglesias, eso es parte de los estatutos de las iglesias, de los grupos cristianos también. bueno, entonces vean acá. Siempre hay que hacerla. ah, Escuche, cuando hay una falsa doctrina bíblica que no esté contenida en nuestras confesiones. Por eso hay artículos más adelante que se escribieron de la fórmula de concordia y hay otro que se llama En lo que creemos. ¿Ve? ¿Qué es lo que pasó? Yo les explicaba con este señor Melanchthon. Melanchthon, él presentó las, la confesión de Hamburgo, presentó la apología. Ah, pero ¿qué pasó con él después? Él se desvió, él cayó en la falsa doctrina. Entonces se hizo necesario formular una nueva confesión de fe. Entonces por eso es que nosotros decimos que cuando hay una falsa doctrina bíblica, nos vemos en la necesidad de escribir una nueva confesión de fe, la cual se mantenga firme a la enseñanza de la doctrina y de la Biblia. ¿Quedamos claros ahí? profesor, sería Diga. como, bueno, esta parte no llegué a leer, por eso no sabía ni a dónde estaba parada, pero es parecido al acuerdo doctrinal que tenemos en Academia Cristo. Bien, por Sería eso una es, cosa así. sí, por eso es que, a ver, el acuerdo doctrinal, por eso es que es una serie de preguntas. Y Claro, en esa serie de preguntas, a usted le dicen que si está de acuerdo en lo que creemos. claro, ¿Ves? Entonces, claro. esa es nuestra confesión. Lo que en ese acuerdo es nuestra confesión. Nosotros creemos que Dios es trino, nosotros creemos, igual, gracias. Creemos en el bautizo de infantes y en una serie de creencias. ¿Ves? Sí, por eso sería C. Entonces, sí, entonces de eso estamos hablando. Entonces estamos hablando de Perfecto. que este es el profundizar, pues, que teníamos acá, que cuando era necesario hacer una confesión de fe. Y es cuando pasa lo mismo. Es cuando caemos en la falsa doctrina. Es cuando ya hablamos cosas que no están contenidas en la Biblia. Cuando ya hablamos de enseñanzas que la Biblia no nos enseña. ¿Ves? Así de fácil. ¿Alguna pregunta? Aquí ya llegamos al final. Bueno, Entendimos. bien, hermanos, no No, habiendo preguntas, entonces en su catecismo van a leer, bueno,
vamos a estudiar de la página 222 a la 257. Están las preguntas de las 265 a las 303. Aquí vamos a hablar del bautismo y de la Santa Cena. Vamos a los sacramentos. Entonces ustedes van a estudiar los gráficos, les recomiendo. Les di un tip, una pauta qué significa esto. Ahí en esa explicación está el contenido de toda la clase, para que se den una idea en un sentido amplio. Bueno, en la página 222 sale cómo se instituyó la institución del bautismo. En la página de las 242 sale la institución de la Santa Cena. Lean eso y mandan un audio leído. Ve, y nos preparamos para la siguiente clase que va a ser los sacramentos. ¿Quedamos claros ahí? Sí, profesor. Ok, hermanos, nos despedimos con la bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, hermanos, se Amén. pueden despedir. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, Bendiciones, buenas profesor. noches para Dios les todos. bendiga. Bye bye. Buenas Noches, profesor. noches. Bendiciones, que tengan una bonita Buen fin de noche. semana. Nos vemos Que el tengan buen martes, fin de si Dios lo semana. permite. Que tengan un feliz fin de semana, pues. Igual, gracias, Y, profesor. y ahí me disculpan por el pegón del inicio. Tengo sueño. Qué bien, ¿verdad? Sí, no. Mire, esto fue maratónico porque resumir 190 páginas. No Pero sabemos. había que empezar media hora antes. Sí, sí, Había que no. empezar por la mañana para terminarlo a mediodía. Sí, ¿verdad? Sí, está bastante cargadito. Gracias, los bendiga. Gracias, gracias. Buenas noches, hermana. Hasta la próxima. Amén. Buenas noches. Buenas noches, mi estimada hermana. Bueno, quedamos claros, ¿verdad? Con la tarea. Cualquier cosa, si no me mandan a preguntar y yo les explico. Es igual, es leído, no es memorizado. Solo van a leer como la institución del bautismo y la institución de la cena. Leído el audio. No, Ok, profesor. sí, Profesor, mándenos pues el modelo del proyecto, por favor. sí, de hecho yo se los mando el fin de semana. Yo lo estoy terminando de trabajar ya. Gracias. Sí, yo se los mando para que ustedes ya vayan trabajando. Es libre escoger el tema. Usted es libre, igual pueden escoger un artículo del credo, cualquiera de los tres, un solo artículo, si no es todo el credo. Pueden escoger igual, ya sea el de los que vienen la Santa Cena, o pueden escoger el bautismo, e inclusive cuando miremos el Padre Nuestro, el Padre Nuestro está dividido por peticiones. Entonces ustedes pueden escoger una petición y pueden hacer una clase de solo la petición. ¿Ves? Así de sencillo. Pues algo, Ok, gracias, y van a profesor. hacer algo sencillo, pues tampoco van a ponerse a hacer una clase ahí como de universidad, de cátedra o algo. Algo sencillo. Recordemos, la clave de esto es que utilicemos palabras sencillas para con el grupo que estamos. Recordemos que le estamos enseñando la palabra de Dios a personas que han escuchado poco, que no conocen mucho y pues que no están ya así como ustedes, ya en un nivel más avanzado en sus estudios y enseñanza. Eh, Entonces, utilizamos vocabulario sencillo. Bien, hermanos, buenas noches, que descansen, Dios los bendiga. Hasta el martes que viene. Muchas gracias. Buenas noches.